Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra entrevista a TCM Telecable en el 53 Festival Internacional de Cine de Gijón. Vamos a ocuparnos ahora, en nuestra siguiente entrevista, de una de las secciones que en los últimos años ha cogido mayor cuerpo, mayor auge y mayor complicidad también por parte de los espectadores. Un ciclo, una sección a competición, DocuFix, que se ocupa de pasear la mirada por todos los registros posibles, que van siendo muchos, del género documental y del modo en que se va enriqueciendo en los últimos años. Hemos tenido, como suele ser norma en DocuFix, una amplia variedad de temas, una amplia variedad de enfoques que van desde la historia hasta la microhistoria, los casos individuales y colectivos, los enfoques más estrictamente documentales o críticos o a veces poéticos o líricos, y todo ello lo están viendo con mucha atención, lo están evaluando, lo están enjuiciando y emitirán fallo los 3 miembros del jurado de DocuFix, con los cuales vamos a compartir un rato de conversación a continuación. Ellos son, por orden, los tengo aquí a mi lado: Javier Trueba, ¿qué tal? Hola. Bienvenido. Silvia Perer, ¿qué tal? Bienvenida. Y Mauro Erce, te doy también la bienvenida. Una pregunta común que quisiera plantearos a los tres antes de que vayamos, pormenoricemos más las preguntas, es una común. Nos damos cuenta, tanto por lo que respecta a DocuFix como por lo que nos van comentando insistentemente y en ámbitos muy distintos o en conversaciones muy distintas o respecto a películas muy distintas, cineastas, espectadores y críticos, que lo que podríamos llamar el elemento documental está empezando a desbordar lo que se considera, digamos, la frontera del género, y está empezando, digamos, a contaminar, en el mejor sentido de la palabra, otros géneros y otros enfoques. Hay muchísima ficción que en este momento, o directores de ficción que en este momento están apelando, hablándonos de documental como un elemento que les interesa incorporar para darle una especie de gravedad, de plus, de realidad, de verdad o de estilo distinto a las ficciones que están contando. ¿Os parece que ese fenómeno es sintomático de algo, que se debe a algo? ¿Lo detectáis? Sí, claro. Empezar como queráis. Desde mi punto de vista, esa frontera de alguna manera no ha existido nunca, la frontera entre la ficción y el documental. Y de hecho el cine de ficción desde sus inicios, una cierta parte del cine de ficción está siempre buscando ese plus de verdad del que hablas o de alguna manera retratar de una manera más veraz algunas historias, y lo han hecho muchos cineastas singulares, sobre todo la modernidad, a partir de los 50 especialmente. Todos los cineastas importantes quizás que se consideran cineastas de ficción ya estaban de alguna manera tratando de apropiarse de esos lugares, ¿no? O sea, Pasolini, Berman, Cassavetes, usando gente que hacía de sí mismos, o sea, personajes cercanos al personaje de ficción, personas reales al personaje de ficción, o a través de historias que les han pasado de verdad, etcétera. Y muchas otras maneras, ¿no? Entonces, una barrera que quizás no exista, ¿no? No existe el documento absoluto como no existe la ficción absoluta. Siempre hace falta de una construcción para decir algo, de un punto de vista, y la ficción más ficción siempre tiene la resistencia de la realidad, es decir, algo que se resiste a lo que se ha construido y que expresa una verdad en sí misma. Silvia. Bueno, sí, es decir, nuevos géneros que van apareciendo y que van fundiendo ambas perspectivas. Ejemplos muchos, puedo traer el ejemplo de un documental que produje, en el que justamente está basado en una historia real, una leyenda propia del pueblo de donde este evento sucede, y al mismo tiempo ese evento, esa realidad documentada por los viejos del pueblo, es al mismo tiempo reactuada por los jóvenes actores que no son actores, que son simplemente chicos que quieren participar en el cine, que tienen aspiraciones, que ven en el cine una posibilidad única, porque vivimos en un pueblo muy pequeño, en la Baja California Sur. O sea, esa reunión del documental y la ficción nos facilitó de alguna manera una narrativa propia y una manera de
de experimentar nuestra propia realidad, pero desde una perspectiva, digamos, más estructurada, ¿no? Que es el documental ficción. Bueno, y el documental está en la génesis misma de este invento, del cine, ¿no? Entonces yo nunca a lo largo de la historia reciente y desde los principios del cine, el documental siempre estaba ahí. Y en este festival además tenemos una muestra muy heterogénea, muy variada de distintos documentales que no obedecen a ninguna, pero los documentales dentro de este género hay muchas ramas, ¿no? Y entonces yo creo que de todo lo que hemos visto ninguno pertenece a la misma, todos son diferentes. Sí, uno tiende a lo mejor a simplificar a veces o a pensar que un documental es meramente aquello que le cuentan, el típico documental de animales o geográfico, además, que está muy bien, que es una opción divulgativa estupenda, pero es que el movimiento es también a la inversa, es decir, el documental se apropia muchísimas veces y utiliza recursos de la ficción, juegos de montaje, juegos de duplicación a veces de una realidad. Entonces es un género que también me da la impresión de que está absorbiendo siempre, constantemente, con muchísima facilidad, tanto los avances, digamos, de estilo o de estética, como los técnicos también, ¿no? En los últimos años yo me imagino que ha habido una pequeña revolución como en la ficción a la hora de incorporar las herramientas o los instrumentos digitales, ¿no? En los documentales siempre he estado a la vanguardia. En todos los últimos modelos de cámaras y de avances técnicos siempre son empleados primero por... Un poco el campo de pruebas, sí, ¿no? el campo de pruebas, el campo de batalla es el documental. Luego entra en la ficción, ¿no? Cuando ve que eso funciona para contar o para crear un estilo determinado, ¿no? Pero yo creo que el banco de pruebas es el documental. También hay una nueva, es decir, no es nuevo, pero gracias. No es nuevo, pero sí es interesante mencionar este género que es el mock documental, es decir, donde no sabes dónde empieza y dónde termina. La realidad y la ficción se entremezclan de tal manera que si no tienes realmente una noción de cómo fue hecho o cuál fue la intención y demás, realmente lo absorbes como si fuera ficción y sin embargo es un documental o es un documental y en realidad está presentado como ficción. Lo cual siempre sirve para cuestionar un poco las fronteras de género y bueno, y nuestra propia forma de recibir muchas veces las imágenes acríticamente y sin procesar, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser verdad, no tiene por qué no serlo, o sea, en fin. Curiosamente, todas estas preguntas ya surgen de alguna manera con las primeras fotografías y con los primeros documentales, es decir, se empiezan a preguntar qué derecho tenemos de alterando las cosas para hacerlas más visibles. Y algunos fotógrafos retocaron, por ejemplo, fotografías de los mares y los documentalistas así más extremistas dijeron, uy, esto es una perversión, estamos traicionando la imagen del mar. Y él dijo, uy, pero es que así se ve mejor, lo rendimos más visible, más palpable. Y empieza a pasar enseguida con los primeros documentales, que de alguna manera ya se están interviniendo las cosas. El mismo Flaherty, el esquimal abre el iglú por la mitad, ¿no? Para que se vea mejor. Y así, desde el principio están estas preguntas de qué es documental, qué es ficción, qué derecho tenemos de cambiar o modificar. Y es curioso que sigamos todavía en este debate 100 años después o 150 años después desde las fotografías. Sí, pero da impresión, o por lo menos a mí me da esa impresión de que hay una reconciliación en términos de público, de autoría, no tanto porque es posiblemente como estáis diciendo, ¿no? Ha habido siempre una constante vitalidad del documental, pero el público está con una apetencia, o yo detecto una apetencia documental que no detectaba hace años. De hecho, ves a la gente viendo documentales o consumiendo documentales, o yendo al videoclub y alquilando documentales como alquilaría ficción, ¿no? Y con el mismo sentido además del disfrute Quizás el documental primero porque creo que el documental es una especie de cajón desastre donde se ponen muchas cosas que de alguna manera son inclasificables. Y quizás tiene una vitalidad diferente a la ficción, que me parece que la ficción, sobre todo entendida como película mainstream, narrativa, además que creo que estamos un poco agotados. Eso te iba os iba a preguntar, si no estamos un poco hartos de ficción. Creo que sí, no estamos un poco cansados de un cierto tipo de películas que parece que ha llegado a su fin, por lo menos la manera de hacer. Bueno, no, siempre tendrá capacidad de reinventarse, pero por lo menos un cierto tipo de cine de ficción parece que, desde mi punto de vista, está llegando a su fin, o estamos un poco cansados de verlo. Y quizá por eso acudimos al documental, donde es un lugar donde hay muchas cosas muy diversas, que no sabemos muy bien cómo catalogar a veces.
y que tiene una vitalidad diferente, ¿no? Nueva. Sí, yo creo que la vitalidad es que, como la realidad siempre supera la ficción, como bien sabemos, pues el documental que se alimenta muchas veces de esa realidad, pues cuando no hay historias mejores, la realidad tiene sus propias... Siempre suministra las mejores. Las mejores historias surgen de como hemos podido comprobar en este festival con muchos documentales que realmente... Y con muchos largometrajes de ficción en los que también te dicen, no, esta historia la encontré. Eso te iba a decir, o sea, de cuántas realidad, ficciones sí. que enfatizan el hecho, este es un hecho real. O sea, eso le da a esa ficción una Un valor cualidad, añadido, ¿no? Y Un una valor validez. añadido. Sí, sobre todo si se siente esa verdad. Claro, si la Aunque percibes. sea un hecho verdad, pero se ve todo falso. Como pasaba, por ejemplo, en la propia película de Brillante Mendoza, en Taclub, cuando veías al final, en los títulos de crédito, la confrontación entre los actores y los personajes reales que sobre el terreno él había escogido por sus casos para formar para crear la ficción, que al final no lo es tanto, ¿no? Totalmente. Y también otro hecho notable que se va dando últimamente y es digamos, la creación de ficción en la que los actores no son actores. Es decir, son gente que vive en esa situación, indígenas que son parte del relato y que de alguna manera traen, ¿no?, ese concepto de verdad a la obra y que hacen que, bueno, que esa ficción tome un alcance y una dimensión diferente y que la transforma en otra narrativa al ser no actores profesionales, y eso se está viendo enormemente, ¿verdad? O sea, es como una tendencia que se ve más y más en los últimos 5, 6, 7 años. No quisiera dejar, antes de que cerremos la conversación, porque aparte de jueces y jurados, vosotros sois también autores y también hacéis documentales, sobre todo yo creo que al final algunos de vosotros sois sobre todo autores de documentales, no jueces y jurados de documentales. No quisiera dejar de preguntaros, en el caso de Mauro lo sabemos porque vamos a tener ocasión de ver la película aquí mismo en Gijón, su primer largo documental, que es una expresión inglesa preciosa, ¿no? Que indica el hecho de un buque avanzando lentamente. ¿Cómo es? Slow. La traducción literal sería Avante a poca máquina. Avante a poca máquina, ¿no? Pero es mucho más bonito en inglés, que es slow... Dead slow ahead, que sería lentitud mortal adelante. Lentitud mortal hacia adelante. En este caso, además, no solamente tiene otro tipo de musicalidad, sino que además refleja el tema de la película en inglés, mientras que la traducción al castellano la pierde, porque no se da esta paradoja entre muerte y adelante, que creo que es importante para la... Cuentas desde un punto de vista muy peculiar esa lentitud de la vida en un escenario peculiar como es. Parece como la película habla un poco de una especie de una suerte de lenta agonía, pero que no puede dejar de ir adelante y no se puede parar. Y en el caso vuestro, ¿qué acabáis de hacer o qué tenéis entre manos ahora mismo? Bueno, un documental que hemos hecho en Baja California Sur y que justamente coincide con lo que dije de un docuficción. Es una historia del pueblo, es una leyenda que al mismo tiempo, a través de los años, es una leyenda de 100 años atrás, a través del tiempo se fue transformando en un culto actual. Se llama La Horcadita, es un crimen, el primer crimen que existió en el pueblo y que se quiso cubrir, digamos, el crimen haciendo creer que la joven se ahorcó. Y ese árbol donde esa joven se ahorcó se transforma en un centro un altar, un lugar de culto. La niña estaba embarazada, de modo que se transforma en una santa de la fertilidad, que hasta el día de hoy las mujeres vienen al pueblo, a ese árbol, a pedir por fertilidad y por la salud de sus bebés, ¿no? Es lo que decíamos, la realidad da unas historias que no exigen que uno se ponga a fabular nada. No se pueden crear. Y en tu caso, Javier, nos llevaste últimamente, nos metiste por Egipto, por túneles por recovecos del Antiguo Egipto buscando escribas. Sí, ahí es un proyecto que continúo ahora, que acabé este documental en Luxor y ahora en febrero voy a continuarlo porque parece que hay perspectivas de encontrar, hacer nuevos hallazgos, ¿no?
Pero hay una cosa que respecto a que la realidad siempre nos supera, ¿no? En Atapuerca, que cumplo este año 30 años rodando en la cima de los huesos, hemos rodado todos los descubrimientos que han sucedido allí en directo. Cuando hace 30 años empezábamos allí a hablar de ADN fósil era ciencia ficción. Entonces vimos cómo a lo largo de este proceso de 30 años unos científicos en Estados Unidos, uniéndose todas las universidades del mundo, fueron capaces de secuenciar el ADN nuestro, el del Homo sapiens. Y tan solo 3 años después, hace 10 años, se pudo secuenciar a partir de unos huesos el genoma completo de un neandertal. Y nosotros, todo esto que consideramos ciencia ficción, pues hemos visto cómo se ha hecho realidad. Y ahora lo último que hemos encontrado es ADN en la cima de los huesos de 420.000 años de antigüedad. Entonces, esto para nosotros es la frontera, el límite de la realidad y de la ficción. No sabemos, o sea, podría ser una película de Ridley Scott, ¿no? Perfectamente. Sí, lo que estás haciendo. Es que la propia ficción y la realidad avanzan, se mueven, ¿no? Quiero decir, se mueven juntos. No solo porque se muevan los géneros o porque las ópticas se muevan, sino porque la propia realidad nos rebasa, ¿no? Y va cambiando la arena de la ficción al suelo de la realidad. Exacto. Bueno, pues nada, agradeceros que estéis aquí haciendo una pausa en vuestro trabajo de estos días. Conoceremos el fallo en un par de días. Sí. Que sigáis disfrutando del festival, que sigáis trabajando y aportando al género. Y, en fin, nada, daros las gracias de nuevo. Gracias. Y a ustedes, nada, emplazarles como de costumbre para nuestra siguiente entrevista a TCM Telecable. Gracias y hasta luego.